Shurasato. Yeah. Hey, what are you doing? Is it too late to vape? Fingers always on the trigger, ma'am. No, I'm joking. Oh, doesn't they very good? I like your weapon more. I'm gonna give you the Calvary stage. We have a blue dog to catch. Blue, I'm gonna give you to the Calvary stage. One. Hola chicos, bienvenidos de nuevo a Cine Revisión. En este video hablaremos sobre la película Lilo y Stitch. Les daremos una reseña detallada y les contaremos otros datos interesantes. Además hablaremos sobre la producción, la fecha de estreno, el reparto y la trama. Así que vean este video hasta el final para conocerlo a fondo. Lilo y Stitch es una película estadounidense de comedia de ciencia ficción de 2025 producida por Walt Disney Pictures y Right-Back y distribuida por Walt Disney Studios Motion Pictures. Dirigida por Dean Fleischer Camp, es una nueva versión animada de acción real de la película de animación tradicional de Disney de 2002 Lilo y Stitch, Swing, con algunos elementos también basados en las secuelas animadas de esa película y la serie de televisión derivada. La película está protagonizada por Maya Kealoha en su debut cinematográfico como Lilo Pelekai y el guionista y director original de Lilo y Stitch, Chris Sanders, repitiendo su papel de voz como Stitch, con Sydney Elizabeth Egudon, Billy Magnussen, Hannah Waddingham, Courtney B. Vance, Zach Galifianakis y los miembros del elenco original Amy Hill, Tia Carrere y Jason Scott Lee apareciendo en diferentes papeles secundarios. El desarrollo de una nueva versión en acción real de Lilo y Stitch comenzó en octubre de 2018 con el guionista Mike Van Weis y los productores Dan Lin y Jonathan Irish. Para noviembre de 2020, John M. Chu estaba en conversaciones para dirigir, mientras que Van Weis abandonó el proyecto a pesar de seguir apareciendo en los créditos. Fleischer Camp y Chris Kekanyo-Kalani Bright fueron anunciados como el nuevo director y guionista de la película, respectivamente. Lilo and Stitch se estrenó en el Teatro El Capitán de Los Ángeles el 17 de mayo de 2025 y se estrenó en Estados Unidos el 23 de mayo de 2025. A pesar de recibir críticas mixtas y favorables, la película batió numerosos récords durante el fin de semana del Día de los Caídos y recaudó $1.025 millones a nivel mundial.
convirtiéndose en la segunda película más taquillera de 2025 y la película híbrida de acción real y animación más taquillera de la historia, siendo la primera de su tipo en recaudar más de $1.000 millones. Se está desarrollando una secuela, con el guión de Sanders. Trama. En el planeta Turo, el Dr. Jumba Yokiba es condenado por la Federación Galáctica Unida por experimentación genética ilegal, por crear una criatura agresiva, casi indestructible, con capacidades avanzadas de aprendizaje llamada Experimento 626. Jumba es encarcelado, mientras que 626 es exiliado por su comportamiento destructivo. Sin embargo, 626 escapa robando una patrulla policial y usando su hiperimpulsor para llegar a la Tierra, estrellándose en Kauai. La gran consejera le ofrece la libertad a Jumba si recaptura a 626, emparejándolo con el experto terrestre, el agente Plickly. 626 se estrella cerca de una recepción de boda y es atropellado por un carrito de turistas antes de ser llevado a un refugio de animales. Una niña hawaiana llamada Lilo Pelekai es expulsada de la escuela de hula por empujar a su acosador Myrtle fuera del escenario debido a la frustración por la ausencia de su hermana Nani. Su trabajadora social, la señora Kekwa, la visita y descubre que Nani no está en condiciones de cuidar de Lilo, exigiéndole que complete sus tareas en una semana. Al día siguiente, al enterarse de que Lilo busca un amigo, su vecino Tutu lleva a Lilo al refugio de animales donde se encuentra 626. Al darse cuenta de que Jumba y Plickly lo persiguen, 626 se hace pasar por un perro y permite que Lilo lo adopte para su protección. Nani los lleva a su trabajo en un luau del resort con su amigo David Kawena. Lilo llama a 626 Stitch, después de que Nani comentara que tuvo que coser un asiento de coche que rompió. Disfrutan del resort, pero Stitch provoca accidentalmente un incendio en la mesa, lo que provoca el despido de Nani. Nani recibe la visita de Kekoa y Cobra Bubbles, un agente de la CIA que se hace pasar por trabajador social para investigar la llegada de Stitch. Kekoa insiste en que Nani busque un nuevo empleo de inmediato. Sin embargo, es rechazada tras muchas entrevistas debido a las travesuras de Lilo y Stitch. Lilo ayuda a Nani a conseguir un trabajo como instructora de surf y disfrutan surfeando después de su primer turno. Mientras tanto, Jumba y Plickly no logran capturar a Stitch mientras hacen jet ski, lo que provoca que los Pelekais y Stitch se ahoguen, casi ahogando a Lilo cuando Stitch se hunde. Tras la recuperación de Lilo, Kekoa le informa a Nani que el gobierno hawaiano cubrirá los gastos de su seguro médico si renuncia a su tutela, decisión que acepta a regañadientes. Mientras las hermanas comparten una última noche juntas, Stitch reflexiona sobre sus acciones y regresa, tristemente, solo al refugio de animales. Mientras tanto, la gran consejera, frustrada por el fracaso de Jumba en capturar a Stitch, cancela el trato y ordena a Plickly que devuelva a Jumba a prisión. Sin embargo, Jumba escapa de Plickly y planea capturar a Stitch. Kekoa y Bubbles llegan a la mañana siguiente y descubren que Lilo ha desaparecido, así que junto con Nani comienzan a buscarla. Lilo encuentra a Stitch en el refugio, pero Jumba llega para rescatarlo. Escapan a la casa de los Pelekais y luchan contra Jumba, destruyendo su hogar. Durante la batalla, Jumba revela que Stitch usó a Lilo para protegerse, lo que lleva a Stitch, lleno de culpa, a rendirse. Jumba lleva a Stitch a bordo de su nave espacial usando un arma generadora de portales, con la intención de borrar su recién descubierta empatía. Sin embargo, Lilo se cuela a bordo y libera a Stitch, y ambos expulsan a Jumba de la nave. La nave se estrella en el océano, atrapando a Lilo y Stitch bajo el agua. Stitch la rescata, pero como no puede nadar hasta la superficie, la libera para que salga y se ahoga. Nani y David rescatan a Lilo, pero ella se niega a dejar a Stitch. David lleva a Lilo a la orilla mientras Nani nada de regreso para rescatar a Stitch del fondo del océano. Llegan a la orilla, pero Stitch permanece inconsciente. Después de que Bubbles encuentra a Plickly y se reúnen con el grupo, David revive a Stitch
reactivándole los pulmones. Poco después, la gran consejera llega y arresta de nuevo a Jumba. Tras ver el cambio de opinión de Stitch, decide dejar que Stitch se exilie en la Tierra con su nueva Ohana. La gran consejera promete mantenerse en contacto, con Plickly viviendo con los Pelekais para cuidar de Stitch. Mientras Pelekais, Stitch y compañía regresan a casa, Kekoa le dice a Nani que puede transferir la tutela de Lilo a David y Tutu, permitiéndole quedarse en casa. La Ohana repara la casa y vive feliz. En una escena a mitad de los créditos, Nani, quien ahora asiste a la Universidad de California en San Diego para estudiar biología marina con la bendición de Lilo, usa el cañón de portales de Jumba para visitar a Lilo y Stitch en Kauai. Elenco: Maya Kealoha como Lilo Pelekai, una niña hawaiana huérfana de 6 años que ama el hula hula, el surf y la vida silvestre, con una afinidad especial por todo lo asqueroso. Es muy imaginativa, pero rebelde e impulsiva, lo que la mete en problemas a menudo y la excluye de sus compañeros de clase, quienes la consideran una bicho raro. Chris Sanders como la voz de Stitch, un experimento genético alienígena ilegal parecido a un koala azul, conocido como Experimento 626, que es adoptado por Lilo como perro. Se le describe como rebelde, impulsivo y extrañamente fuerte. Es una bola de demolición peluda, fea y adorable, aparentemente empeñado en destruir todo a su paso. Sanders, quien escribió y dirigió la película animada original, junto a Dean DeBlois, creó el personaje y el papel original. Sydney Elizabeth Agudong como Nani Pelekai, la hermana mayor de Lilo y su tutora legal. Se la describe como inteligente, sobresaliente, atlética, con un talento excepcional y una estudiante sobresaliente que ha estado sintiendo la creciente presión de tener que cuidar de Lilo, lo que ha generado problemas con ella y con la trabajadora social de Lilo, y los servicios de protección infantil han amenazado con separar a las hermanas Pelekai y enviar a Lilo a un hogar de acogida. Zach Galifianakis como la voz del doctor, Jumba Yokiba, el científico loco que creó a Stitch. En esta película, su malicia es mayor que la de su homólogo animado tradicional. Galifianakis también interpreta físicamente a Marcus, el disfraz humano de Jumba, basado en un empleado del hotel con ese nombre. Billy Magnussen como la voz del agente Wendell Plickly, un agente designado de la Federación Galáctica Unida y su experto en la Tierra, enviado para evitar que Jumba dañe a cualquier humano mientras caza a Stitch. Magnussen también interpreta el disfraz humano de Plickly. Courtney B. Vance como Cobra Bubbles, un agente de la CIA enviado para capturar a Stitch. Si bien no es el trabajador social de los Pelekais en esta película, se hace pasar por director social después de enterarse de que Stitch estaba con los Pelekais. Amy Hill como Tutu, una nativa hawaiana de unos 70 años, vecina de los Pelekais desde hace mucho tiempo y abuela de David Kawena. Se la describe como una mujer cálida e ingeniosa que habla con acento pidgin local. Es la voz original de esta película. Hill prestó su voz a la señora Hasagawa en la película original y en Lilo y Stitch, la serie. En la cultura hawaiana, la palabra tutu se usa comúnmente para referirse a los abuelos. Tía Carrere como la señora Kekoa, una trabajadora social que es una mujer práctica, amable y paciente, que sigue las reglas y que se comunica regularmente con Nani, pero que, sin embargo, es consciente de las luchas de Nani para cumplir con sus deberes. Carrere anteriormente prestó su voz a Nani en los medios animados de Lilo y Stitch. Kaipo Dudoit como David Kawena, un artista de fuego y salvavidas que es un amigo leal y vecino de Lilo y Nani. Realiza la danza del cuchillo de fuego en el luau donde él y Nani trabajan. Kajiao Machado fue elegido originalmente para el papel, pero fue reemplazado poco después debido a su uso previo de un insulto racial. Hannah Waddingham como la voz de la gran consejera, la líder alienígena gris de la Federación Galáctica Unida y su consejo que ordena a Jumba y Plickly capturar a Stitch después de su escape. Taquillas. Al 5 de agosto de 2025, Lilo y Stitch había recaudado $421.4 millones en Estados Unidos y Canadá, y $603.8 millones en otros territorios.
para un total mundial de $1.025 millones. Este año, Disney quizás se excedió al convertir su mayor película de animación en una monstruosidad casi de acción real, con abundantes efectos especiales generados por computadora. No se trata del ya infame fracaso de taquilla Blancanieves. La animación de esa película es un logro monumental en el medio, pero en definitiva es una versión famosa de un cuento de hadas atemporal que parece susceptible de reinterpretación. Lilo y Stitch, sin embargo, es una pieza excepcional de animación de Disney, una que surgió durante una época tumultuosa para el estudio de animación y se convirtió en un éxito rotundo en 2002. La película ha perdurado porque es un triunfo de la mezcla de técnicas, animación ultra expresiva antigua hecha a mano y fondos de acuarela, toques de animación por computadora de última generación para ayudar con algunas de sus escenas con más carga de ciencia ficción, y una historia sobre un extraterrestre varado que se hace amigo de una niña inadaptada que cruza a E.T. con la anarquía de los Looney Tunes. La historia sigue presente en la nueva versión de Lilo y Stitch, casi con actores reales. Casi siempre se mantiene en las series de remakes de Disney, sobre todo en sus clásicos más modernos. Se puede decir lo que se quiera de la reciente Blancanieves, pero no es una recreación servil. Además, se conservan muchos diálogos, y la película logra trasladar a Stitch a un entorno 3D de acción real, sin perder el tiempo con un diseño de dibujos animados casi perfecto. La criatura azul y peluda, con su boca de Muppet con dientes y sus orejas de conejo alienígena intactas, sigue viva. Los niños la adorarán, como siempre. La película que lo rodea, sin embargo, es espantosa. No es solo que Lilo, Maya Kealoha, una niña hawaiana de 6 años que vive con su hermana mayor Nani, Sydney Elizabeth Agudong, pierda la meticulosa y colaborativa interpretación de los animadores y su voz en off original, en favor de las muecas infantiles y los chistes cursis. Eso no es culpa de la pequeña Kealoha, por supuesto, y posiblemente sea inevitable al hacer una versión de acción real. Pero mucho peor, el director Dean Fleischer Camp, Marcel the Shell with Shoes On, no ofrece ni a los pobres humanos ni a los personajes de efectos especiales ningún tipo de apoyo técnico visible en su imposible tarea. Eso se hace evidente de inmediato, en una secuencia inicial que sirve de modelo de cómo perder el ritmo de una película, incluso siguiendo su plan casi al pie de la letra. La escena donde el científico loco alienígena, Jumba Zag Galifianakis, es llevado ante un consejo galáctico para responder por la creación del experimento 626, posteriormente llamado Stitch, cuya voz aún corresponde al co-creador del personaje, Chris Sanders, falla en cada segundo, acelerando la exposición necesaria y la posterior huida de Stitch en una maraña de cortes apenas coherentes e imágenes rígidas de los extravagantes diseños de la película anterior. Nada de esto encaja realmente, a menos que ya hayas visto la serie animada. La estrategia, aparentemente desesperada, de Camp no varía, incluso cuando la historia se ralentiza para examinar las agitadas vidas de Lilo y Nani, hermanas huérfanas amenazadas de ser separadas de los servicios sociales, a menos que la joven Nani consiga y conserve un trabajo mejor remunerado. La llegada de Stitch, a quien Lilo confunde con un perro y adopta, desata el caos en sus vidas, aunque en general es menos estragos que los que esta película aporta a su material original. Disney ha permitido, quizás incluso alentado, a sus cineastas a tomar una obra conocida por su belleza y humor idiosincrásicos y convertirla en un desastre de cobertura, donde se priorizan las tomas de reacción superficiales sobre la belleza escénica de Hawái o cómo sus residentes podrían moverse por este mundo. Cuando Jumba y su compañero extraterrestre, Plickly, Billy Magnussen, más friki, toman forma humana para perseguir a Stitch en la Tierra y también para ahorrarse aún más efectos visuales que ya parecían de mala calidad, la película ni siquiera se molesta en encuadrar con claridad sus divertidos paseos. Incluso más que en algunos desastres de pantalla verde, los actores parecen estar actuando en el vacío. A medida que Stitch crece en su familia destrozada, la película logra algunos momentos conmovedores y divertidos. Pero, ¿merece el mérito de recrearlos todos de la película anterior, casi siempre empeorándolos un poco en el proceso? Con una duración de más de 20 minutos,
como suele ocurrir en estas situaciones, debería haber al menos espacio para una buena ronda de nuevas travesuras de Stitch. Sin embargo, los fragmentos de material nuevo apenas parecen comprender la personalidad inicialmente malévola de Stitch, redefiniéndolo como el fiestero inexperto que finge ser. Ideas nuevas ocasionales, como una pistola de rayos que abre portales de atajo, se desperdician con la rudeza de la primera idea, la mejor idea. En resumen, casi no hay una sola sonrisa en Lilo y Stitch 25 que no se genere gracias al valor robado del guión anterior, y casi ningún momento conmovedor que no sea más admirablemente crudo en la versión para todos los públicos. Esa película original les dio a Lilo y a Nani una verdadera ira y dolor bajo su conflicto, con Stitch como un yo desenfrenado, incapaz de conquistar el mundo. El remake de Camp busca gestionar ese dolor con mayor precisión y darle a Nani, en particular, un final más correcto y completamente aburrido. La película de 2002 puede compararse cómodamente con cuentos infantiles superficialmente similares, pero con un tono distinto, como E.T., El gigante de hierro y Mi vecino Totoro. Ahora, sin embargo, Lilo y Stitch se destaca entre esa multitud de clásicos modernos como la única cuyos guardianes no se molestaron en protegerla de una imitación barata de marca. Lilo y Stitch, Disney, es el último fruto de un proyecto a largo plazo de la Casa del Ratón para adaptar algunas de sus películas animadas más populares del pasado a películas de acción real. El resultado, en este caso, es una actualización moralmente sólida, aunque estridente, de un estreno de 2002 muy bien recibido y en algunos sectores apreciado. Las primeras escenas transcurren en el lejano planeta Turo, donde el científico loco Dr. Jumba Yukiba, Zach Galifianakis, ha creado el experimento 626, voz de Chris Sanders, el futuro Stitch. A pesar de su diminuta estatura y su aspecto tierno, aunque bobo, Stitch resulta tener una enorme capacidad para sembrar el caos y la destrucción. En consecuencia, está destinado a ser eliminado por ser un proyecto fallido. Tras secuestrar una nave espacial, Stitch logra escapar, pero se estrella en Hawái. Lo persiguen hasta la Tierra el Doctor, Yukiba y el agente Plickly, Billy Magnussen, un autoproclamado experto en humanos, ambos encargados de recapturar al fugitivo. De forma un tanto fortuita, Stitch termina en el refugio de animales donde Lilo Pelekai, Maya Kealoha, una huérfana solitaria, disfruta visitando a los internos enjaulados y dándoles dulces. Adopta a Stitch como mascota y su creciente vínculo transforma su vida. Sin embargo, las travesuras del recién llegado solo agravan los problemas de Nani, Sydney Elizabeth Agudong, la hermana mayor y tutora de Lilo, quien se encuentra atribulada. Con guión de Chris Kekaniokalani Bright y Mike Van Weis, la comedia del director Dean Fleischer Camp, al igual que su predecesora, dirigida por Sanders, enfatiza el Ohana, un código indígena de preocupación y cuidado mutuo. Aprendemos que el Ohana se aplica no solo a los parientes consanguíneos, sino a los miembros de la comunidad en general. Celebrar este tipo de comportamiento solidario está sin duda en consonancia con los valores evangélicos. Sin embargo, invocar a Ohana también encaja con el mensaje arraigado en Hollywood de que quienes están insatisfechos con las familias en las que nacieron pueden crear clanes sustitutos de la nada. En la medida en que este concepto subvierte el plan general de Dios para padres e hijos, con razón, los espectadores cristianos lo percibirán como potencialmente pernicioso. Por otro lado, claro está, quienes se encuentran en familias profundamente disfuncionales o abusivas podrían no tener otra alternativa que buscar relaciones sanas en otros lugares. En cuanto a la moral individual, el guión distingue entre las personas malas y quienes simplemente hacen cosas malas de vez en cuando. Correctamente interpretado, este tema puede ser útil para que los niños comprendan que todos cometemos errores y que como resultado del pecado original, todos debemos luchar para resistir el vicio y cultivar la virtud. En la misma línea, la película transmite la idea de que las familias no necesitan ser perfectas para ser buenas. Este punto podría servir de base para una discusión sobre las inevitables tensiones que surgen incluso en los hogares más cariñosos, sobre la fragilidad humana y la consiguiente necesidad de paciencia con los demás, así como sobre el valor del perdón.
Si bien Lilo and Stitch se asienta sobre una base ética bastante sólida, algunos de sus detalles estéticos son más inestables. A los jóvenes que se entretienen fácilmente les puede resultar divertido el don de Stitch para causar estragos, así como las torpezas del Dr. Jokiba y el agente Plickly. A los cinéfilos más exigentes, no tanto. Lilo, además, suele expresar todas sus emociones, desde el deleite hasta la ira y la alarma, con un chillido. Esto resulta tan agotador que los adultos que llegan al cine, ya sea por la nostalgia de la película original o como acompañantes de miembros del público objetivo, pueden desear una aspirina. La película contiene violencia caricaturesca, personajes en peligro, así como un humor fugaz y escatológico y grosero. La clasificación de OSV News es A2 para adultos y adolescentes. La clasificación de la Asociación Cinematográfica MPA es PG. Se recomienda la supervisión de los padres. Parte del material puede ser inapropiado para niños. La película animada de Disney de 2002 sobre una niña hawaiana que se hace amiga de un extraterrestre con aspecto de koala azul fue escrita y dirigida por Chris Sanders y Dean DeBlois, quienes posteriormente crearían otra conmovedora película animada sobre un humano y una criatura fantástica, Cómo entrenar a tu dragón. Ambas tienen adaptaciones de acción real este año, y Lilo y Stitch 2025, si bien no justifica otra expansión de propiedad intelectual, mantiene las actuaciones sinceras y cautivadoras, los hermosos escenarios, la comedia caótica, las emocionantes escenas de surf y los conmovedores ejemplos de Ohana, que significa familia, incluyendo la familia encontrada. Los fans más fieles de la película original también apreciarán las apariciones de miembros del elenco, como Tia Carrere, la Nani original, hermana mayor de Lilo, Jason Scott Lee, el David original, amigo de Nani, y Amy Hill, excelente como la amable vecina Tutu, tras su papel en la película original como la despistada dueña de una tienda. Sanders también regresa, prestando su voz una vez más al revoltoso extraterrestre al que Lilo llama Stitch. Y al igual que la versión de 2002, esta cuenta con una banda sonora con clásicos de Elvis Presley. En un planeta muy, muy lejano, un científico de múltiples ojos llamado Jumba, Zach Galifianakis, ha creado una criatura a la que llama 626, diseñada para destruir. La líder del planeta, Hannah Waddingham, que conserva el acento melodioso de Zoe Caldwell, la Zoe original, ordena que el peligroso mutante sea destruido. Cuando escapa, rumbo a la Tierra, envía a Jumba y al experto terrestre de su planeta, el escuálido y tuerto Plickly, el dulcemente serio Billy Magnussen, para recuperarlo. Una vez en la Tierra, se disfrazan convenientemente de humanos que se parecen a Galifianakis y Magnussen. Para entonces, 626 ya había sido capturado por los perreros y se había escapado de su jaula en la perrera. Ve un cartel que promueve la adopción y se parece un poco más a un perro al absorber su segundo par de brazos, las púas de su columna vertebral y sus antenas. Lilo, Maya Kealoha, de 6 años, está de luto por la pérdida de sus padres. Es acosada por las chicas de su clase de hula y por alguna razón nunca encaja del todo. En la perrera, se enamora instantáneamente de 626 cuando éste copia al perro del póster y la abraza. Lo lleva a casa y lo llama Stitch. Esta película, sabiamente, le dedica más atención a Nani que la versión de 2002. Sydney Elizabeth Agudong la interpreta con brío y calidez. Nani es más que una cuidadora preocupada pero dedicada. Tiene sus propios sueños y conflictos. Una grata incorporación es la de Hills Tutu, la generosa abuela de David, Kaipo Dudoit, el amigo de Nani, quien hace girar palos de fuego y posible interés romántico. Courtney B. Vance interpreta a Cobra Bubbles, una agente federal investigadora de extraterrestres con un pendiente de oro. El público ha especulado desde 2002 sobre si Lilo se encuentra en el espectro autista, ya que parece tener dificultades para reconocer las señales sociales y algunas creencias posiblemente obsesivas y extrañas, como un pez que controla el clima. Sea o no así, un elemento clave de ambas películas es cómo cuidar a alguien. Ayuda a Lilo a sentir menos profundamente la pérdida de sus padres
y a comprender mejor la responsabilidad que su hermana adolescente enfrenta al intentar demostrarle a una trabajadora social, Carrere, que puede cuidar de Lilo. Stitch también pasa de ser un motor de caos que se identifica con un monstruo de película a alguien que desea amar y ser amado, ser parte de Ohana. Los niños que son nuevos en la historia disfrutarán de un humor grosero, travesuras y el tema tranquilizador de que familias de todo tipo, incluyendo las que elijamos, pueden dedicarse a la idea de Ohana. El director Dean Fleischer Camp aporta un toque ligero de la tierna sensibilidad de su Marcel the Shell with Shoes On. Es cuidadoso al preservar los detalles más queridos del original, pero haciéndolo más inclusivo. Mi primera opción sería una nueva historia con personajes que no hayamos visto antes. Mi segunda opción sería reimaginar bien una obra anterior. Demasiado se pierde en esa última parte. Pero mi tercera opción sería una película agradable y dulce que rinda homenaje a los fanáticos del original con algunas expansiones reflexivas, y eso es justo lo que es. Lilo y Stitch es una película estadounidense de comedia de ciencia ficción de 2025 producida por Walt Disney Pictures y Right Back y distribuida por Walt Disney Studios Motion Pictures. Dirigida por Dean Fleischer Camp, es una nueva versión animada de acción real de la película de animación tradicional de Disney de 2002 Lilo y Stitch, Swing, con algunos elementos también basados en las secuelas animadas de esa película y la serie de televisión derivada. La película está protagonizada por Maya Kealoha en su debut cinematográfico como Lilo Pelekai y el guionista y director original de Lilo y Stitch, Chris Sanders, repitiendo su papel de voz como Stitch, con Sydney Elizabeth Egudon, Billy Magnussen, Hannah Waddingham, Courtney B. Vance, Zach Galifianakis y los miembros del elenco original Amy Hill, Tia Carrere y Jason Scott Lee apareciendo en diferentes papeles secundarios. El desarrollo de una nueva versión en acción real de Lilo y Stitch comenzó en octubre de 2018 con el guionista Mike Van Weis y los productores Dan Lin y Jonathan Irish. Para noviembre de 2020, John M. Chu estaba en conversaciones para dirigir, mientras que Van Weis abandonó el proyecto a pesar de seguir apareciendo en los créditos. Fleischer Camp y Chris Kekanyo-Kalani Bright fueron anunciados como el nuevo director y guionista de la película, respectivamente. Lilo and Stitch se estrenó en el Teatro El Capitán de Los Ángeles el 17 de mayo de 2025 y se estrenó en Estados Unidos el 23 de mayo de 2025. A pesar de recibir críticas mixtas y favorables, la película batió numerosos récords durante el fin de semana del Día de los Caídos y recaudó $1.025 millones a nivel mundial, convirtiéndose en la segunda película más taquillera de 2025 y la película híbrida de acción real y animación más taquillera de la historia, siendo la primera de su tipo en recaudar más de $1.000 millones. Se está desarrollando una secuela, con el guión de Sanders. Trama. En el planeta Turo, el Dr. Humba Yokiba es condenado por la Federación Galáctica Unida por experimentación genética ilegal, por crear una criatura agresiva, casi indestructible, con capacidades avanzadas de aprendizaje llamada Experimento 626. Humba es encarcelado, mientras que 626 es exiliado por su comportamiento destructivo. Sin embargo, 626 escapa robando una patrulla policial y usando su hiperimpulsor para llegar a la Tierra, estrellándose en Kauai. La gran consejera le ofrece la libertad a Humba si recaptura a 626, emparejándolo con el experto terrestre, el agente Plickly. 626 se estrella cerca de una recepción de boda y es atropellado por un carrito de turistas antes de ser llevado a un refugio de animales. Una niña hawaiana llamada Lilo Pelekai es expulsada de la escuela de hula por empujar a su acosador Myrtle fuera del escenario debido a la frustración por la ausencia de su hermana Nani. Su trabajadora social, la señora Kekwa, la visita y descubre que Nani no está en condiciones de cuidar de Lilo, exigiéndole que complete sus tareas en una semana. Al día siguiente, al enterarse de que Lilo busca un amigo, su vecino Tutu lleva a Lilo al refugio de animales donde se encuentra 626. Al darse cuenta de que Jumba y Plickly lo persiguen,
626 se hace pasar por un perro y permite que Lilo lo adopte para su protección. Nani los lleva a su trabajo en un luau del resort con su amigo David Cawena. Lilo llama a 626 Stitch, después de que Nani comentara que tuvo que coser un asiento de coche que rompió. Disfrutan del resort, pero Stitch provoca accidentalmente un incendio en la mesa, lo que provoca el despido de Nani. Nani recibe la visita de Kekoa y Cobra Bubbles, un agente de la CIA que se hace pasar por trabajador social para investigar la llegada de Stitch. Kekoa insiste en que Nani busque un nuevo empleo de inmediato. Sin embargo, es rechazada tras muchas entrevistas debido a las travesuras de Lilo y Stitch. Lilo ayuda a Nani a conseguir un trabajo como instructora de surf y disfrutan surfeando después de su primer turno. Mientras tanto, Jumba y Plickly no logran capturar a Stitch mientras hacen jet ski, lo que provoca que los Pelekais y Stitch se ahoguen, casi ahogando a Lilo cuando Stitch se hunde. Tras la recuperación de Lilo, Kekoa le informa a Nani que el gobierno hawaiano cubrirá los gastos de su seguro médico si renuncia a su tutela, decisión que acepta a regañadientes. Mientras las hermanas comparten una última noche juntas, Stitch reflexiona sobre sus acciones y regresa, tristemente, solo al refugio de animales. Mientras tanto, la gran consejera, frustrada por el fracaso de Jumba en capturar a Stitch, cancela el trato y ordena a Plickly que devuelva a Jumba a prisión. Sin embargo, Jumba escapa de Plickly y planea capturar a Stitch. Kekoa y Bubbles llegan a la mañana siguiente y descubren que Lilo ha desaparecido, así que junto con Nani comienzan a buscarla. Lilo encuentra a Stitch en el refugio, pero Jumba llega para rescatarlo. Escapan a la casa de los Pelekais y luchan contra Jumba, destruyendo su hogar. Durante la batalla, Jumba revela que Stitch usó a Lilo para protegerse, lo que lleva a Stitch, lleno de culpa, a rendirse. Jumba lleva a Stitch a bordo de su nave espacial usando un arma generadora de portales, con la intención de borrar su recién descubierta empatía. Sin embargo, Lilo se cuela a bordo y libera a Stitch, y ambos expulsan a Jumba de la nave. La nave se estrella en el océano, atrapando a Lilo y Stitch bajo el agua. Stitch la rescata, pero como no puede nadar hasta la superficie, la libera para que salga y se ahoga. Nani y David rescatan a Lilo, pero ella se niega a dejar a Stitch. David lleva a Lilo a la orilla mientras Nani nada de regreso para rescatar a Stitch del fondo del océano. Llegan a la orilla, pero Stitch permanece inconsciente. Después de que Bubbles encuentra a Plickly y se reúnen con el grupo, David revive a Stitch reactivándole los pulmones. Poco después la gran consejera llega y arresta de nuevo a Jumba. Tras ver el cambio de opinión de Stitch, decide dejar que Stitch se exilie en la Tierra con su nueva Ohana. La gran consejera promete mantenerse en contacto, con Plickly viviendo con los Pelekais para cuidar de Stitch. Mientras Pelekais, Stitch y compañía regresan a casa, Kekoa le dice a Nani que puede transferir la tutela de Lilo a David y Tutu, permitiéndole quedarse en casa. La Ohana repara la casa y vive feliz. En una escena a mitad de los créditos, Nani, quien ahora asiste a la Universidad de California en San Diego para estudiar biología marina con la bendición de Lilo, usa el cañón de portales de Jumba para visitar a Lilo y Stitch en Kauai. Elenco: Maya Kealoha como Lilo Pelekai, una niña hawaiana huérfana de 6 años que ama el hula hula, el surf y la vida silvestre, con una afinidad especial por todo lo asqueroso. Es muy imaginativa, pero rebelde e impulsiva, lo que la mete en problemas a menudo y la excluye de sus compañeros de clase, quienes la consideran una bicho raro. Chris Sanders como la voz de Stitch, un experimento genético alienígena ilegal, parecido a un koala azul, conocido como Experimento 626, que es adoptado por Lilo como perro. Se le describe como rebelde, impulsivo y extrañamente fuerte. Es una bola de demolición peluda, fea y adorable, aparentemente empeñado en destruir todo a su paso. Sanders, quien escribió y dirigió la película animada original, junto a Dean DeBlois, creó el personaje y el papel original. Sydney Elizabeth Agudong
como Nani Pelekai, la hermana mayor de Lilo y su tutora legal. Se la describe como inteligente, sobresaliente, atlética, con un talento excepcional y una estudiante sobresaliente que ha estado sintiendo la creciente presión de tener que cuidar de Lilo, lo que ha generado problemas con ella y con la trabajadora social de Lilo, y los servicios de protección infantil han amenazado con separar a las hermanas Pelekai y enviar a Lilo a un hogar de acogida. Zach Galifianakis como la voz del doctor, Jumba Yokiba, el científico loco que creó a Stitch. En esta película, su malicia es mayor que la de su homólogo animado tradicional. Galifianakis también interpreta físicamente a Marcus, el disfraz humano de Jumba, basado en un empleado del hotel con ese nombre. Billy Magnussen como la voz del agente Wendell Pleakley, un agente designado de la Federación Galáctica Unida y su experto en la Tierra, enviado para evitar que Jumba dañe a cualquier humano mientras caza a Stitch. Magnussen también interpreta el disfraz humano de Pleakley. Courtney B. Vance como Cobra Bubbles, un agente de la CIA enviado para capturar a Stitch. Si bien no es el trabajador social de los Pelekais en esta película, se hace pasar por director social después de enterarse de que Stitch estaba con los Pelekais. Amy Hill como Tutu, una nativa hawaiana de unos 70 años, vecina de los Pelekais desde hace mucho tiempo y abuela de David Kawena. Se la describe como una mujer cálida e ingeniosa que habla con acento pidgin local. Es la voz original de esta película. Hill prestó su voz a la señora Hasagawa en la película original y en Lilo y Stitch, la serie. En la cultura hawaiana, la palabra tutu se usa comúnmente para referirse a los abuelos. Tía Carrere como la señora Kekoa, una trabajadora social que es una mujer práctica, amable y paciente, que sigue las reglas y que se comunica regularmente con Nani, pero que, sin embargo, es consciente de las luchas de Nani para cumplir con sus deberes. Carrere anteriormente prestó su voz a Nani en los medios animados de Lilo y Stitch. Kaipo Dudoit como David Kawena, un artista de fuego y salvavidas que es un amigo leal y vecino de Lilo y Nani. Realiza la danza del cuchillo de fuego en el luau donde él y Nani trabajan. Kajiao Machado fue elegido originalmente para el papel, pero fue reemplazado poco después debido a su uso previo de un insulto racial. Hannah Waddingham como la voz de la gran consejera, la líder alienígena gris de la Federación Galáctica Unida y su consejo que ordena a Jumba y Pleakley capturar a Stitch después de su escape. Taquillas. Al 5 de agosto de 2025, Lilo y Stitch había recaudado $421.4 millones en Estados Unidos y Canadá y $603.8 millones en otros territorios, para un total mundial de $1.025 millones. Este año, Disney quizás se excedió al convertir su mayor película de animación en una monstruosidad casi de acción real, con abundantes efectos especiales generados por computadora. No se trata del ya infame fracaso de taquilla Blancanieves. La animación de esa película es un logro monumental en el medio, pero en definitiva es una versión famosa de un cuento de hadas atemporal que parece susceptible de reinterpretación. Lilo y Stitch, sin embargo, es una pieza excepcional de animación de Disney, una que surgió durante una época tumultuosa para el estudio de animación y se convirtió en un éxito rotundo en 2002. La película ha perdurado porque es un triunfo de la mezcla de técnicas, animación ultra expresiva antigua hecha a mano y fondos de acuarela, toques de animación por computadora de última generación para ayudar con algunas de sus escenas con más carga de ciencia ficción, y una historia sobre un extraterrestre varado que se hace amigo de una niña inadaptada que cruza a E.T. con la anarquía de los Looney Tunes. La historia sigue presente en la nueva versión de Lilo y Stitch, casi con actores reales. Casi siempre se mantiene en las series de remakes de Disney, sobre todo en sus clásicos más modernos. Se puede decir lo que se quiera de la reciente Blancanieves, pero no es una recreación servil. Además, se conservan muchos diálogos, y la película logra trasladar a Stitch a un entorno 3D de acción real, sin perder el tiempo con un diseño de dibujos animados casi perfecto. La criatura azul y peluda, con su boca de Muppet con dientes y sus orejas de conejo alienígena intactas, sigue viva. Los niños la adorarán, como siempre. La película que lo rodea, sin embargo, es espantosa. No es solo que Lilo, Maya que aloja,
una niña hawaiana de 6 años que vive con su hermana mayor Nani, Sydney Elizabeth Agudong, pierda la meticulosa y colaborativa interpretación de los animadores y su voz en off original, en favor de las muecas infantiles y los chistes cursis. Eso no es culpa de la pequeña Kealoha, por supuesto, y posiblemente sea inevitable al hacer una versión de acción real. Pero mucho peor, el director Dean Fleischer Camp, Marcel the Shell with Shoes On, no ofrece ni a los pobres humanos ni a los personajes de efectos especiales ningún tipo de apoyo técnico visible en su imposible tarea. Eso se hace evidente de inmediato, en una secuencia inicial que sirve de modelo de cómo perder el ritmo de una película, incluso siguiendo su plan casi al pie de la letra. La escena donde el científico loco alienígena Jumba Zag Galifianakis es llevado ante un consejo galáctico para responder por la creación del experimento 626, posteriormente llamado Stitch, cuya voz aún corresponde al co-creador del personaje, Chris Sanders, falla en cada segundo, acelerando la exposición necesaria y la posterior huida de Stitch en una maraña de cortes apenas coherentes e imágenes rígidas de los extravagantes diseños de la película anterior. Nada de esto encaja realmente, a menos que ya hayas visto la serie animada. La estrategia, aparentemente desesperada, de Camp no varía, incluso cuando la historia se ralentiza para examinar las agitadas vidas de Lilo y Nani, hermanas huérfanas amenazadas de ser separadas de los servicios sociales, a menos que la joven Nani consiga y conserve un trabajo mejor remunerado. La llegada de Stitch, a quien Lilo confunde con un perro y adopta, desata el caos en sus vidas, aunque en general es menos estragos que los que esta película aporta a su material original. Disney ha permitido, quizás incluso alentado, a sus cineastas a tomar una obra conocida por su belleza y humor idiosincrásicos y convertirla en un desastre de cobertura donde se priorizan las tomas de reacción superficiales sobre la belleza escénica de Hawái o cómo sus residentes podrían moverse por este mundo. Cuando Jumba y su compañero extraterrestre, Plickly, Billy Magnussen, más friki, toman forma humana para perseguir a Stitch en la Tierra y también para ahorrarse aún más efectos visuales que ya parecían de mala calidad, la película ni siquiera se molesta en encuadrar con claridad sus divertidos paseos. Incluso más que en algunos desastres de pantalla verde, los actores parecen estar actuando en el vacío. A medida que Stitch crece en su familia destrozada, la película logra algunos momentos conmovedores y divertidos. Pero, ¿merece el mérito de recrearlos todos de la película anterior, casi siempre empeorándolos un poco en el proceso? Con una duración de más de 20 minutos, como suele ocurrir en estas situaciones, debería haber al menos espacio para una buena ronda de nuevas travesuras de Stitch. Sin embargo, los fragmentos de material nuevo apenas parecen comprender la personalidad inicialmente malévola de Stitch, redefiniéndolo como el fiestero inexperto que finge ser. Ideas nuevas ocasionales, como una pistola de rayos que abre portales de atajo, se desperdician con la rudeza de la primera idea, la mejor idea. En resumen, casi no hay una sola sonrisa en Lilo y Stitch 25 que no se genere gracias al valor robado del guión anterior, y casi ningún momento conmovedor que no sea más admirablemente crudo en la versión para todos los públicos. Esa película original les dio a Lilo y a Nani una verdadera ira y dolor bajo su conflicto, con Stitch como un yo desenfrenado, incapaz de conquistar el mundo. El remake de Camp busca gestionar ese dolor con mayor precisión y darle a Nani, en particular, un final más correcto y completamente aburrido. La película de 2002 puede compararse cómodamente con cuentos infantiles superficialmente similares, pero con un tono distinto, como E.T., El gigante de hierro y mi vecino Totoro. Ahora, sin embargo, Lilo y Stitch se destaca entre esa multitud de clásicos modernos como la única cuyos guardianes no se molestaron en protegerla de una imitación barata de marca. Lilo y Stitch, Disney, es el último fruto de un proyecto a largo plazo de la Casa del Ratón para adaptar algunas de sus películas animadas más populares del pasado a películas de acción real. El resultado, en este caso, es una actualización moralmente sólida, aunque estridente, de un estreno de 2002 muy bien recibido y en algunos sectores apreciado.
Las primeras escenas transcurren en el lejano planeta Turo, donde el científico loco Dr. Jumba Yukiba, Zach Galifianakis, ha creado el experimento 626, voz de Chris Sanders, el futuro Stitch. A pesar de su diminuta estatura y su aspecto tierno, aunque bobo, Stitch resulta tener una enorme capacidad para sembrar el caos y la destrucción. En consecuencia, está destinado a ser eliminado por ser un proyecto fallido. Tras secuestrar una nave espacial, Stitch logra escapar, pero se estrella en Hawái. Lo persiguen hasta la Tierra el Doctor, Yukiba y el agente Plickly, Billy Magnussen, un autoproclamado experto en humanos, ambos encargados de recapturar al fugitivo. De forma un tanto fortuita, Stitch termina en el refugio de animales donde Lilo Pelekai, Maya Kealoha, una huérfana solitaria, disfruta visitando a los internos enjaulados y dándoles dulces. Adopta a Stitch como mascota y su creciente vínculo transforma su vida. Sin embargo, las travesuras del recién llegado solo agravan los problemas de Nani, Sydney Elizabeth Agudong, la hermana mayor y tutora de Lilo, quien se encuentra atribulada. Con guión de Chris Kekaniokalani Bright y Mike Van Weis, la comedia del director Dean Fleischer Camp, al igual que su predecesora, dirigida por Sanders, enfatiza el Ohana, un código indígena de preocupación y cuidado mutuo. Aprendemos que el Ohana se aplica no solo a los parientes consanguíneos, sino a los miembros de la comunidad en general. Celebrar este tipo de comportamiento solidario está sin duda en consonancia con los valores evangélicos. Sin embargo, invocar a Ohana también encaja con el mensaje arraigado en Hollywood de que quienes están insatisfechos con las familias en las que nacieron pueden crear clanes sustitutos de la nada. En la medida en que este concepto subvierte el plan general de Dios para padres e hijos, con razón, los espectadores cristianos lo percibirán como potencialmente pernicioso. Por otro lado, claro está, quienes se encuentran en familias profundamente disfuncionales o abusivas podrían no tener otra alternativa que buscar relaciones sanas en otros lugares. En cuanto a la moral individual, el guión distingue entre las personas malas y quienes simplemente hacen cosas malas de vez en cuando. Correctamente interpretado, este tema puede ser útil para que los niños comprendan que todos cometemos errores y que como resultado del pecado original, todos debemos luchar para resistir el vicio y cultivar la virtud. En la misma línea, la película transmite la idea de que las familias no necesitan ser perfectas para ser buenas. Este punto podría servir de base para una discusión sobre las inevitables tensiones que surgen incluso en los hogares más cariñosos, sobre la fragilidad humana y la consiguiente necesidad de paciencia con los demás, así como sobre el valor del perdón. Si bien Lilo and Stitch se asienta sobre una base ética bastante sólida, algunos de sus detalles estéticos son más inestables. A los jóvenes que se entretienen fácilmente les puede resultar divertido el don de Stitch para causar estragos, así como las torpezas del Dr. Yukiba y el agente Plickly. A los cinéfilos más exigentes, no tanto. Lilo, además, suele expresar todas sus emociones, desde el deleite hasta la ira y la alarma, con un chillido. Esto resulta tan agotador que los adultos que llegan al cine, ya sea por la nostalgia de la película original o como acompañantes de miembros del público objetivo, pueden desear una aspirina. La película contiene violencia caricaturesca, personajes en peligro, así como un humor fugaz y escatológico y grosero. La clasificación de OSV News es A2, para adultos y adolescentes. La clasificación de la Asociación Cinematográfica MPA es PG. Se recomienda la supervisión de los padres. Parte del material puede ser inapropiado para niños. La película animada de Disney de 2002 sobre una niña hawaiana que se hace amiga de un extraterrestre con aspecto de koala azul fue escrita y dirigida por Chris Sanders y Dean DeBlois, quienes posteriormente crearían otra conmovedora película animada sobre un humano y una criatura fantástica, Cómo entrenar a tu dragón. Ambas tienen adaptaciones de acción real este año, y Lilo y Stitch 2025, si bien no justifica otra expansión de propiedad intelectual, mantiene las actuaciones sinceras y cautivadoras, los hermosos escenarios, la comedia caótica, las emocionantes escenas de surf y los conmovedores ejemplos de Ohana, que significa familia, incluyendo la familia encontrada,
Los fans más fieles de la película original también apreciarán las apariciones de miembros del elenco, como Tia Carrere, la Nanny original, hermana mayor de Lilo, Jason Scott Lee, el David original, amigo de Nanny, y Amy Hill, excelente como la amable vecina Tutu, tras su papel en la película original como la despistada dueña de una tienda. Sanders también regresa, prestando su voz una vez más al revoltoso extraterrestre al que Lilo llama Stitch. Y al igual que la versión de 2002, esta cuenta con una banda sonora con clásicos de Elvis Presley. En un planeta muy, muy lejano, un científico de múltiples ojos llamado Jumba, Zach Galifianakis, ha creado una criatura a la que llama 626, diseñada para destruir. La líder del planeta, Hannah Waddingham, que conserva el acento melodioso de Zoe Caldwell, la Zoe original, ordena que el peligroso mutante sea destruido. Cuando escapa, rumbo a la Tierra, envía a Jumba y al experto terrestre de su planeta, el escuálido y tuerto Plickly, el dulcemente serio Billy Magnussen, para recuperarlo. Una vez en la Tierra, se disfrazan convenientemente de humanos que se parecen a Galifianakis y Magnussen. Para entonces, 626 ya había sido capturado por los perreros y se había escapado de su jaula en la perrera. Ve un cartel que promueve la adopción y se parece un poco más a un perro al absorber su segundo par de brazos, las púas de su columna vertebral y sus antenas. Lilo, Maya Kealoha, de 6 años, está de luto por la pérdida de sus padres. Es acosada por las chicas de su clase de hula y por alguna razón nunca encaja del todo. En la perrera, se enamora instantáneamente de 626 cuando éste copia al perro del póster y la abraza. Lo lleva a casa y lo llama Stitch. Esta película, sabiamente, le dedica más atención a Nanny que la versión de 2002. Sydney Elizabeth Agudong la interpreta con brío y calidez. Nanny es más que una cuidadora preocupada pero dedicada. Tiene sus propios sueños y conflictos. Una grata incorporación es la de Hills Tutu, la generosa abuela de David, Kaipo Dudoit, el amigo de Nanny, quien hace girar palos de fuego y posible interés romántico. Courtney B. Vance interpreta a Cobra Bubbles, una agente federal investigadora de extraterrestres con un pendiente de oro. El público ha especulado desde 2002 sobre si Lilo se encuentra en el espectro autista, ya que parece tener dificultades para reconocer las señales sociales y algunas creencias posiblemente obsesivas y extrañas, como un pez que controla el clima. Sea o no así, un elemento clave de ambas películas es cómo cuidar a alguien. Ayuda a Lilo a sentir menos profundamente la pérdida de sus padres y a comprender mejor la responsabilidad que su hermana adolescente enfrenta al intentar demostrarle a una trabajadora social, Carrere, que puede cuidar de Lilo. Stitch también pasa de ser un motor de caos que se identifica con un monstruo de película a alguien que desea amar y ser amado, ser parte de Ohana. Los niños que son nuevos en la historia disfrutarán de un humor grosero, travesuras y el tema tranquilizador de que familias de todo tipo, incluyendo las que elijamos, pueden dedicarse a la idea de Ohana. El director Dean Fleischer Camp aporta un toque ligero de la tierna sensibilidad de su Marcel the Shell with Shoes On. Es cuidadoso al preservar los detalles más queridos del original, pero haciéndolo más inclusivo. Mi primera opción sería una nueva historia con personajes que no hayamos visto antes. Mi segunda opción sería reimaginar bien una obra anterior. Demasiado se pierde en esa última parte. Pero mi tercera opción sería una película agradable y dulce que rinda homenaje a los fanáticos del original con algunas expansiones reflexivas, y eso es justo lo que es. Lilo y Stitch es una película estadounidense de comedia de ciencia ficción de 2025 producida por Walt Disney Pictures y Rightback y distribuida por Walt Disney Studios Motion Pictures. Dirigida por Dean Fleischer Camp, es una nueva versión animada de acción real de la película de animación tradicional de Disney de 2002 Lilo y Stitch, Swing, con algunos elementos también basados en las secuelas animadas de esa película y la serie de televisión derivada. La película está protagonizada por Maya Kealoha en su debut cinematográfico como Lilo Pelekai y el guionista y director original de Lilo y Stitch, Chris Sanders, repitiendo su papel de voz como Stitch.
con Sydney Elizabeth Egudon, Billy Magnussen, Hannah Waddingham, Courtney B. Vance, Zach Galifianakis y los miembros del elenco original Amy Hill, Tia Carrere y Jason Scott Lee apareciendo en diferentes papeles secundarios. El desarrollo de una nueva versión en acción real de Lilo y Stitch comenzó en octubre de 2018 con el guionista Mike Van Weis y los productores Dan Lin y Jonathan Irish. Para noviembre de 2020, John M. Chu estaba en conversaciones para dirigir, mientras que Van Weis abandonó el proyecto a pesar de seguir apareciendo en los créditos. Fleischer Camp y Chris Kekanyo-Kalani Bright fueron anunciados como el nuevo director y guionista de la película, respectivamente. Lilo and Stitch se estrenó en el Teatro El Capitán de Los Ángeles el 17 de mayo de 2025 y se estrenó en Estados Unidos el 23 de mayo de 2025. A pesar de recibir críticas mixtas y favorables, la película batió numerosos récords durante el fin de semana del Día de los Caídos y recaudó $1.025 millones a nivel mundial, convirtiéndose en la segunda película más taquillera de 2025 y la película híbrida de acción real y animación más taquillera de la historia, siendo la primera de su tipo en recaudar más de $1.000 millones. Se está desarrollando una secuela con el guión de Sanders. Trama. En el planeta Turo, el Dr. Jumba Yokiba es condenado por la Federación Galáctica Unida por experimentación genética ilegal, por crear una criatura agresiva, casi indestructible, con capacidades avanzadas de aprendizaje llamada Experimento 626. Jumba es encarcelado, mientras que 626 es exiliado por su comportamiento destructivo. Sin embargo, 626 escapa robando una patrulla policial y usando su hiperimpulsor para llegar a la Tierra, estrellándose en Kauai. La gran consejera le ofrece la libertad a Jumba si recaptura a 626, emparejándolo con el experto terrestre, el agente Plickly. 626 se estrella cerca de una recepción de boda y es atropellado por un carrito de turistas antes de ser llevado a un refugio de animales. Una niña hawaiana llamada Lilo Pelekai es expulsada de la escuela de hula por empujar a su acosador Myrtle fuera del escenario debido a la frustración por la ausencia de su hermana Nani. Su trabajadora social, la señora Kekwa, la visita y descubre que Nani no está en condiciones de cuidar de Lilo, exigiéndole que complete sus tareas en una semana. Al día siguiente, al enterarse de que Lilo busca un amigo, su vecino Tutu lleva a Lilo al refugio de animales donde se encuentra 626. Al darse cuenta de que Jumba y Plickly lo persiguen, 626 se hace pasar por un perro y permite que Lilo lo adopte para su protección. Nani los lleva a su trabajo en un luau del resort con su amigo David Kawena. Lilo llama a 626 Stitch, después de que Nani comentara que tuvo que coser un asiento de coche que rompió. Disfrutan del resort, pero Stitch provoca accidentalmente un incendio en la mesa, lo que provoca el despido de Nani. Nani recibe la visita de Kekoa y Cobra Bubbles, un agente de la CIA que se hace pasar por trabajador social para investigar la llegada de Stitch. Kekoa insiste en que Nani busque un nuevo empleo de inmediato. Sin embargo, es rechazada tras muchas entrevistas debido a las travesuras de Lilo y Stitch. Lilo ayuda a Nani a conseguir un trabajo como instructora de surf y disfrutan surfeando después de su primer turno. Mientras tanto, Jumba y Plickly no logran capturar a Stitch mientras hacen jet ski, lo que provoca que los Pelekais y Stitch se ahoguen, casi ahogando a Lilo cuando Stitch se hunde. Tras la recuperación de Lilo, Kekoa le informa a Nani que el gobierno hawaiano cubrirá los gastos de su seguro médico si renuncia a su tutela, decisión que acepta a regañadientes. Mientras las hermanas comparten una última noche juntas, Stitch reflexiona sobre sus acciones y regresa, tristemente, solo al refugio de animales. Mientras tanto, la gran consejera, frustrada por el fracaso de Jumba en capturar a Stitch, cancela el trato y ordena a Plickly que devuelva a Jumba a prisión. Sin embargo, Jumba escapa de Plickly y planea capturar a Stitch. Kekoa y Bubbles
Llegan a la mañana siguiente y descubren que Lilo ha desaparecido, así que junto con Nani comienzan a buscarla. Lilo encuentra a Stitch en el refugio, pero Jumba llega para rescatarlo. Escapan a la casa de los Pelekais y luchan contra Jumba, destruyendo su hogar. Durante la batalla, Jumba revela que Stitch usó a Lilo para protegerse, lo que lleva a Stitch, lleno de culpa, a rendirse. Jumba lleva a Stitch a bordo de su nave espacial usando un arma generadora de portales, con la intención de borrar su recién descubierta empatía. Sin embargo, Lilo se cuela a bordo y libera a Stitch, y ambos expulsan a Jumba de la nave. La nave se estrella en el océano, atrapando a Lilo y Stitch bajo el agua. Stitch la rescata, pero como no puede nadar hasta la superficie, la libera para que salga y se ahoga. Nani y David rescatan a Lilo, pero ella se niega a dejar a Stitch. David lleva a Lilo a la orilla mientras Nani nada de regreso para rescatar a Stitch del fondo del océano. Llegan a la orilla, pero Stitch permanece inconsciente. Después de que Bubbles encuentra a Plickly y se reúnen con el grupo, David revive a Stitch reactivándole los pulmones. Poco después la gran consejera llega y arresta de nuevo a Jumba. Tras ver el cambio de opinión de Stitch, decide dejar que Stitch se exilie en la Tierra con su nueva Ohana. La gran consejera promete mantenerse en contacto, con Plickly viviendo con los Pelekais para cuidar de Stitch. Mientras Pelekais, Stitch y compañía regresan a casa, Kekoa le dice a Nani que puede transferir la tutela de Lilo a David y Tutu, permitiéndole quedarse en casa. La Ohana repara la casa y vive feliz. En una escena a mitad de los créditos, Nani, quien ahora asiste a la Universidad de California en San Diego para estudiar biología marina con la bendición de Lilo, usa el cañón de portales de Jumba para visitar a Lilo y Stitch en Kauai. Elenco: Maya Kealoha como Lilo Pelekai, una niña hawaiana huérfana de 6 años que ama el hula hula, el surf y la vida silvestre, con una afinidad especial por todo lo asqueroso. Es muy imaginativa, pero rebelde e impulsiva, lo que la mete en problemas a menudo y la excluye de sus compañeros de clase, quienes la consideran una bicho raro. Chris Sanders como la voz de Stitch, un experimento genético alienígena ilegal, parecido a un koala azul, conocido como Experimento 626, que es adoptado por Lilo como perro. Se le describe como rebelde, impulsivo y extrañamente fuerte. Es una bola de demolición peluda, fea y adorable, aparentemente empeñado en destruir todo a su paso. Sanders, quien escribió y dirigió la película animada original, junto a Dean DeBlois, creó el personaje y el papel original. Sydney Elizabeth Agudong como Nani Pelekai, la hermana mayor de Lilo y su tutora legal. Se la describe como inteligente, sobresaliente, atlética, con un talento excepcional y una estudiante sobresaliente que ha estado sintiendo la creciente presión de tener que cuidar de Lilo, lo que ha generado problemas con ella y con la trabajadora social de Lilo, y los servicios de protección infantil han amenazado con separar a las hermanas Pelekai y enviar a Lilo a un hogar de acogida. Zach Galifianakis como la voz del doctor, Jumba Yokiba, el científico loco que creó a Stitch. En esta película, su malicia es mayor que la de su homólogo animado tradicional. Galifianakis también interpreta físicamente a Marcus, el disfraz humano de Jumba, basado en un empleado del hotel con ese nombre. Billy Magnussen como la voz del agente Wendell Plickly, un agente designado de la Federación Galáctica Unida y su experto en la Tierra, enviado para evitar que Jumba dañe a cualquier humano mientras caza a Stitch. Magnussen también interpreta el disfraz humano de Plickly. Courtney B. Vance como Cobra Bubbles, un agente de la CIA enviado para capturar a Stitch. Si bien no es el trabajador social de los Pelekais en esta película, se hace pasar por director social después de enterarse de que Stitch estaba con los Pelekais. Amy Hill como Tutu, una nativa hawaiana de unos 70 años, vecina de los Pelekais desde hace mucho tiempo y abuela de David Kawena. Se la describe como una mujer cálida e ingeniosa que habla con acento pidgin local. Es la voz original de esta película. Hill prestó su voz a la señora Hasagawa en la película original y en Lilo y Stitch, la serie. En la cultura hawaiana, la palabra tutu se usa comúnmente para referirse a los abuelos. Tía Carrere como la señora Kekoa,
una trabajadora social que es una mujer práctica, amable y paciente, que sigue las reglas y que se comunica regularmente con Nani, pero que, sin embargo, es consciente de las luchas de Nani para cumplir con sus deberes. Carrere anteriormente prestó su voz a Nani en los medios animados de Lilo y Stitch. Kaipo Dudoit como David Cawena, un artista de fuego y salvavidas que es un amigo leal y vecino de Lilo y Nani. Realiza la danza del cuchillo de fuego en el luau donde él y Nani trabajan. Cajiao Machado fue elegido originalmente para el papel, pero fue reemplazado poco después debido a su uso previo de un insulto racial. Hannah Waddingham como la voz de la gran consejera, la líder alienígena gris de la Federación Galáctica Unida y su consejo que ordena a Jumba y Plickly capturar a Stitch después de su escape. Taquillas. Al 5 de agosto de 2025, Lilo y Stitch había recaudado $421.4 millones en Estados Unidos y Canadá y $603.8 millones en otros territorios, para un total mundial de $1.025 millones. Este año, Disney quizás se excedió al convertir su mayor película de animación en una monstruosidad casi de acción real, con abundantes efectos especiales generados por computadora. No se trata del ya infame fracaso de taquilla Blancanieves. La animación de esa película es un logro monumental en el medio, pero en definitiva es una versión famosa de un cuento de hadas atemporal que parece susceptible de reinterpretación. Lilo y Stitch, sin embargo, es una pieza excepcional de animación de Disney, una que surgió durante una época tumultuosa para el estudio de animación y se convirtió en un éxito rotundo en 2002. La película ha perdurado porque es un triunfo de la mezcla de técnicas, animación ultra expresiva antigua hecha a mano y fondos de acuarela, toques de animación por computadora de última generación para ayudar con algunas de sus escenas con más carga de ciencia ficción, y una historia sobre un extraterrestre varado que se hace amigo de una niña inadaptada que cruza a E.T. con la anarquía de los Looney Tunes. La historia sigue presente en la nueva versión de Lilo y Stitch, casi con actores reales. Casi siempre se mantiene en las series de remakes de Disney, sobre todo en sus clásicos más modernos. Se puede decir lo que se quiera de la reciente Blancanieves, pero no es una recreación servil. Además, se conservan muchos diálogos, y la película logra trasladar a Stitch a un entorno 3D de acción real, sin perder el tiempo con un diseño de dibujos animados casi perfecto. La criatura azul y peluda, con su boca de Muppet con dientes y sus orejas de conejo alienígena intactas, sigue viva. Los niños la adorarán, como siempre. La película que lo rodea, sin embargo, es espantosa. No es solo que Lilo, Maya Kealoha, una niña hawaiana de 6 años que vive con su hermana mayor Nani, Sydney Elizabeth Agudong, pierda la meticulosa y colaborativa interpretación de los animadores y su voz en off original, en favor de las muecas infantiles y los chistes cursis. Eso no es culpa de la pequeña Kealoha, por supuesto, y posiblemente sea inevitable al hacer una versión de acción real. Pero mucho peor, el director Dean Fleischer Camp, Marcel the Shell with Shoes On, no ofrece ni a los pobres humanos ni a los personajes de efectos especiales ningún tipo de apoyo técnico visible en su imposible tarea. Eso se hace evidente de inmediato, en una secuencia inicial que sirve de modelo de cómo perder el ritmo de una película, incluso siguiendo su plan casi al pie de la letra. La escena donde el científico loco alienígena Jumba Zag Galifianakis es llevado ante un consejo galáctico para responder por la creación del experimento 626, posteriormente llamado Stitch, cuya voz aún corresponde al co-creador del personaje, Chris Sanders, falla en cada segundo, acelerando la exposición necesaria y la posterior huida de Stitch en una maraña de cortes apenas coherentes e imágenes rígidas de los extravagantes diseños de la película anterior. Nada de esto encaja realmente, a menos que ya hayas visto la serie animada. La estrategia, aparentemente desesperada, de Camp no varía, incluso cuando la historia se ralentiza para examinar las agitadas vidas de Lilo y Nani, hermanas huérfanas amenazadas de ser separadas de los servicios sociales, a menos que la joven Nani consiga y conserve un trabajo mejor remunerado. La llegada de Stitch, a quien Lilo confunde con un perro y adopta, desata el caos en sus vidas,
aunque en general es menos estragos que los que esta película aporta a su material original. Disney ha permitido, quizás incluso alentado, a sus cineastas a tomar una obra conocida por su belleza y humor idiosincrásicos y convertirla en un desastre de cobertura, donde se priorizan las tomas de reacción superficiales sobre la belleza escénica de Hawái o cómo sus residentes podrían moverse por este mundo. Cuando Jumba y su compañero extraterrestre, Plickly, Billy Magnussen, más friki, toman forma humana para perseguir a Stitch en la Tierra y también para ahorrarse aún más efectos visuales que ya parecían de mala calidad, la película ni siquiera se molesta en encuadrar con claridad sus divertidos paseos. Incluso más que en algunos desastres de pantalla verde, los actores parecen estar actuando en el vacío. A medida que Stitch crece en su familia destrozada, la película logra algunos momentos conmovedores y divertidos. Pero, ¿merece el mérito de recrearlos todos de la película anterior, casi siempre empeorándolos un poco en el proceso? Con una duración de más de 20 minutos, como suele ocurrir en estas situaciones, debería haber al menos espacio para una buena ronda de nuevas travesuras de Stitch. Sin embargo, los fragmentos de material nuevo apenas parecen comprender la personalidad inicialmente malévola de Stitch, redefiniéndolo como el fiestero inexperto que finge ser. Ideas nuevas ocasionales, como una pistola de rayos que abre portales de atajo, se desperdician con la rudeza de la primera idea, la mejor idea. En resumen, casi no hay una sola sonrisa en Lilo y Stitch 25 que no se genere gracias al valor robado del guión anterior, y casi ningún momento conmovedor que no sea más admirablemente crudo en la versión para todos los públicos. Esa película original les dio a Lilo y a Nani una verdadera ira y dolor bajo su conflicto, con Stitch como un yo desenfrenado, incapaz de conquistar el mundo. El remake de Camp busca gestionar ese dolor con mayor precisión y darle a Nani, en particular, un final más correcto y completamente aburrido. La película de 2002 puede compararse cómodamente con cuentos infantiles superficialmente similares, pero con un tono distinto, como E.T., El gigante de hierro y Mi vecino Totoro. Ahora, sin embargo, Lilo y Stitch se destaca entre esa multitud de clásicos modernos como la única cuyos guardianes no se molestaron en protegerla de una imitación barata de marca. Lilo y Stitch, Disney, es el último fruto de un proyecto a largo plazo de la Casa del Ratón para adaptar algunas de sus películas animadas más populares del pasado a películas de acción real. El resultado, en este caso, es una actualización moralmente sólida, aunque estridente, de un estreno de 2002 muy bien recibido y en algunos sectores apreciado. Las primeras escenas transcurren en el lejano planeta Turo, donde el científico loco Dr. Jumba Yokiba, Zach Galifianakis, ha creado el experimento 626, voz de Chris Sanders, el futuro Stitch. A pesar de su diminuta estatura y su aspecto tierno, aunque bobo, Stitch resulta tener una enorme capacidad para sembrar el caos y la destrucción. En consecuencia, está destinado a ser eliminado por ser un proyecto fallido. Tras secuestrar una nave espacial, Stitch logra escapar, pero se estrella en Hawái. Lo persiguen hasta la Tierra el Doctor, Yokiba y el agente Plickly, Billy Magnussen, un autoproclamado experto en humanos, ambos encargados de recapturar al fugitivo. De forma un tanto fortuita, Stitch termina en el refugio de animales donde Lilo Pelekai, Maya Kealoha, una huérfana solitaria, disfruta visitando a los internos enjaulados y dándoles dulces. Adopta a Stitch como mascota y su creciente vínculo transforma su vida. Sin embargo, las travesuras del recién llegado solo agravan los problemas de Nani, Sydney Elizabeth Agudong, la hermana mayor y tutora de Lilo, quien se encuentra atribulada. Con guión de Chris Kekaniokalani Bright y Mike Van Weis, la comedia del director Dean Fleischer Camp, al igual que su predecesora, dirigida por Sanders, enfatiza el Ohana, un código indígena de preocupación y cuidado mutuo. Aprendemos que el Ohana se aplica no solo a los parientes consanguíneos, sino a los miembros de la comunidad en general. Celebrar este tipo de comportamiento solidario está sin duda en consonancia con los valores evangélicos. Sin embargo, invocar a Ohana
también encaja con el mensaje arraigado en Hollywood de que quienes están insatisfechos con las familias en las que nacieron pueden crear clanes sustitutos de la nada. En la medida en que este concepto subvierte el plan general de Dios para padres e hijos, con razón, los espectadores cristianos lo percibirán como potencialmente pernicioso. Por otro lado, claro está, quienes se encuentran en familias profundamente disfuncionales o abusivas podrían no tener otra alternativa que buscar relaciones sanas en otros lugares. En cuanto a la moral individual, el guión distingue entre las personas malas y quienes simplemente hacen cosas malas de vez en cuando. Correctamente interpretado, este tema puede ser útil para que los niños comprendan que todos cometemos errores y que como resultado del pecado original, todos debemos luchar para resistir el vicio y cultivar la virtud. En la misma línea, la película transmite la idea de que las familias no necesitan ser perfectas para ser buenas. Este punto podría servir de base para una discusión sobre las inevitables tensiones que surgen incluso en los hogares más cariñosos, sobre la fragilidad humana y la consiguiente necesidad de paciencia con los demás, así como sobre el valor del perdón. Si bien Lilo and Stitch se asienta sobre una base ética bastante sólida, algunos de sus detalles estéticos son más inestables. A los jóvenes que se entretienen fácilmente les puede resultar divertido el don de Stitch para causar estragos, así como las torpezas del Dr. Jokiba y el agente Plickly. A los cinéfilos más exigentes, no tanto. Lilo, además, suele expresar todas sus emociones, desde el deleite hasta la ira y la alarma, con un chillido. Esto resulta tan agotador que los adultos que llegan al cine, ya sea por la nostalgia de la película original o como acompañantes de miembros del público objetivo, pueden desear una aspirina. La película contiene violencia caricaturesca, personajes en peligro, así como un humor fugaz y escatológico y grosero. La clasificación de OSV News es A2, para adultos y adolescentes. La clasificación de la Asociación Cinematográfica, MPA, es PG. Se recomienda la supervisión de los padres. Parte del material puede ser inapropiado para niños. La película animada de Disney de 2002 sobre una niña hawaiana que se hace amiga de un extraterrestre con aspecto de koala azul fue escrita y dirigida por Chris Sanders y Dean DeBlois, quienes posteriormente crearían otra conmovedora película animada sobre un humano y una criatura fantástica, Cómo entrenar a tu dragón. Ambas tienen adaptaciones de acción real este año, y Lilo y Stitch, 2025, si bien no justifica otra expansión de propiedad intelectual, mantiene las actuaciones sinceras y cautivadoras, los hermosos escenarios, la comedia caótica, las emocionantes escenas de surf y los conmovedores ejemplos de Ohana, que significa familia, incluyendo la familia encontrada. Los fans más fieles de la película original también apreciarán las apariciones de miembros del elenco, como Tia Carrere, la Nani original, hermana mayor de Lilo, Jason Scott Lee, el David original, amigo de Nani, y Amy Hill, excelente como la amable vecina Tutu, tras su papel en la película original como la despistada dueña de una tienda. Sanders también regresa, prestando su voz una vez más al revoltoso extraterrestre al que Lilo llama Stitch. Y al igual que la versión de 2002, esta cuenta con una banda sonora con clásicos de Elvis Presley. En un planeta muy, muy lejano, un científico de múltiples ojos llamado Jumba, Zach Galifianakis, ha creado una criatura a la que llama 626, diseñada para destruir. La líder del planeta, Hannah Waddingham, que conserva el acento melodioso de Zoe Caldwell, la Zoe original, ordena que el peligroso mutante sea destruido. Cuando escapa, rumbo a la Tierra, envía a Jumba y al experto terrestre de su planeta, el escuálido y tuerto Plickly, el dulcemente serio Billy Magnussen, para recuperarlo. Una vez en la Tierra, se disfrazan convenientemente de humanos que se parecen a Galifianakis y Magnussen. Para entonces, 626 ya había sido capturado por los perreros y se había escapado de su jaula en la perrera. Ve un cartel que promueve la adopción y se parece un poco más a un perro al absorber su segundo par de brazos, las púas de su columna vertebral y sus antenas. Lilo, Maya Kealoha, de 6 años, está de luto por la pérdida de sus padres,
Es acosada por las chicas de su clase de hula y por alguna razón nunca encaja del todo. En La Perrera, se enamora instantáneamente de 626 cuando éste copia al perro del póster y la abraza. Lo lleva a casa y lo llama Stitch. Esta película, sabiamente, le dedica más atención a Nani que la versión de 2002. Sydney Elizabeth Agudong la interpreta con brío y calidez. Nani es más que una cuidadora preocupada pero dedicada. Tiene sus propios sueños y conflictos. Una grata incorporación es la de Hills Tutu, la generosa abuela de David, Kaipo Dudoit, el amigo de Nani, quien hace girar palos de fuego y posible interés romántico. Courtney B. Vance interpreta a Cobra Bubbles, una agente federal investigadora de extraterrestres con un pendiente de oro. El público ha especulado desde 2002 sobre si Lilo se encuentra en el espectro autista, ya que parece tener dificultades para reconocer las señales sociales y algunas creencias posiblemente obsesivas y extrañas, como un pez que controla el clima. Sea o no así, un elemento clave de ambas películas es cómo cuidar a alguien. Ayuda a Lilo a sentir menos profundamente la pérdida de sus padres y a comprender mejor la responsabilidad que su hermana adolescente enfrenta al intentar demostrarle a una trabajadora social, Carrere, que puede cuidar de Lilo. Stitch también pasa de ser un motor de caos que se identifica con un monstruo de película a alguien que desea amar y ser amado, ser parte de Ohana. Los niños que son nuevos en la historia disfrutarán de un humor grosero, travesuras y el tema tranquilizador de que familias de todo tipo, incluyendo las que elijamos, pueden dedicarse a la idea de Ohana. El director Dean Fleischer Camp aporta un toque ligero de la tierna sensibilidad de su Marcel the Shell with Shoes On. Es cuidadoso al preservar los detalles más queridos del original, pero haciéndolo más inclusivo. Mi primera opción sería una nueva historia con personajes que no hayamos visto antes. Mi segunda opción sería reimaginar bien una obra anterior. Demasiado se pierde en esa última parte. Pero mi tercera opción sería una película agradable y dulce que rinda homenaje a los fanáticos del original con algunas expansiones reflexivas, y eso es justo lo que es. Lilo y Stitch es una película estadounidense de comedia de ciencia ficción de 2025 producida por Walt Disney Pictures y Rightback y distribuida por Walt Disney Studios Motion Pictures. Dirigida por Dean Fleischer Camp, es una nueva versión animada de acción real de la película de animación tradicional de Disney de 2002 Lilo y Stitch, Swing, con algunos elementos también basados en las secuelas animadas de esa película y la serie de televisión derivada. La película está protagonizada por Maya Kealoha en su debut cinematográfico como Lilo Pelekai y el guionista y director original de Lilo y Stitch, Chris Sanders, repitiendo su papel de voz como Stitch, con Sydney Elizabeth Agudong, Billy Magnussen, Hannah Waddingham, Courtney B. Vance, Zach Galifianakis y los miembros del elenco original Amy Hill, Tia Carrere y Jason Scott Lee, apareciendo en diferentes papeles secundarios. El desarrollo de una nueva versión en acción real de Lilo y Stitch comenzó en octubre de 2018, con el guionista Mike Van Weis y los productores Dan Lin y Jonathan Irish. Para noviembre de 2020, John M. Chu estaba en conversaciones para dirigir, mientras que Van Weis abandonó el proyecto a pesar de seguir apareciendo en los créditos. Fleischer Camp y Chris Kekanyo-Kalani Bright fueron anunciados como el nuevo director y guionista de la película, respectivamente. Lilo and Stitch se estrenó en el Teatro El Capitán de Los Ángeles el 17 de mayo de 2025 y se estrenó en Estados Unidos el 23 de mayo de 2025. A pesar de recibir críticas mixtas y favorables, la película batió numerosos récords durante el fin de semana del Día de los Caídos y recaudó $1.025 millones a nivel mundial, convirtiéndose en la segunda película más taquillera de 2025 y la película híbrida de acción real y animación más taquillera de la historia, siendo la primera de su tipo en recaudar más de $1.000 millones. Se está desarrollando una secuela, con el guión de Sanders. Trama. En el planeta Turo, el Dr. Humba Yokiba es condenado por la Federación Galáctica Unida por experimentación genética ilegal, por crear una criatura agresiva, casi indestructible,
con capacidades avanzadas de aprendizaje llamada Experimento 626. Jumba es encarcelado, mientras que 626 es exiliado por su comportamiento destructivo. Sin embargo, 626 escapa robando una patrulla policial y usando su hiperimpulsor para llegar a la Tierra, estrellándose en Kauai. La gran consejera le ofrece la libertad a Jumba si recaptura a 626, emparejándolo con el experto terrestre, el agente Plickly. 626 se estrella cerca de una recepción de boda y es atropellado por un carrito de turistas antes de ser llevado a un refugio de animales. Una niña hawaiana llamada Lilo Pelekai es expulsada de la escuela de hula por empujar a su acosador Myrtle fuera del escenario debido a la frustración por la ausencia de su hermana Nani. Su trabajadora social, la señora Kekwa, la visita y descubre que Nani no está en condiciones de cuidar de Lilo, exigiéndole que complete sus tareas en una semana. Al día siguiente, al enterarse de que Lilo busca un amigo, su vecino Tutu lleva a Lilo al refugio de animales donde se encuentra 626. Al darse cuenta de que Jumba y Plickly lo persiguen, 626 se hace pasar por un perro y permite que Lilo lo adopte para su protección. Nani los lleva a su trabajo en un luau del resort con su amigo David Kawena. Lilo llama a 626 Stitch, después de que Nani comentara que tuvo que coser un asiento de coche que rompió. Disfrutan del resort, pero Stitch provoca accidentalmente un incendio en la mesa, lo que provoca el despido de Nani. Nani recibe la visita de Kekoa y Cobra Bubbles, un agente de la CIA que se hace pasar por trabajador social para investigar la llegada de Stitch. Kekoa insiste en que Nani busque un nuevo empleo de inmediato. Sin embargo, es rechazada tras muchas entrevistas debido a las travesuras de Lilo y Stitch. Lilo ayuda a Nani a conseguir un trabajo como instructora de surf y disfrutan surfeando después de su primer turno. Mientras tanto, Jumba y Plickly no logran capturar a Stitch mientras hacen jet ski, lo que provoca que los Pelekais y Stitch se ahoguen, casi ahogando a Lilo cuando Stitch se hunde. Tras la recuperación de Lilo, Kekoa le informa a Nani que el gobierno hawaiano cubrirá los gastos de su seguro médico si renuncia a su tutela, decisión que acepta a regañadientes. Mientras las hermanas comparten una última noche juntas, Stitch reflexiona sobre sus acciones y regresa, tristemente, solo al refugio de animales. Mientras tanto, la gran consejera, frustrada por el fracaso de Jumba en capturar a Stitch, cancela el trato y ordena a Plickly que devuelva a Jumba a prisión. Sin embargo, Jumba escapa de Plickly y planea capturar a Stitch. Kekoa y Bubbles llegan a la mañana siguiente y descubren que Lilo ha desaparecido, así que junto con Nani comienzan a buscarla. Lilo encuentra a Stitch en el refugio, pero Jumba llega para rescatarlo. Escapan a la casa de los Pelekais y luchan contra Jumba, destruyendo su hogar. Durante la batalla, Jumba revela que Stitch usó a Lilo para protegerse, lo que lleva a Stitch, lleno de culpa, a rendirse. Jumba lleva a Stitch a bordo de su nave espacial usando un arma generadora de portales, con la intención de borrar su recién descubierta empatía. Sin embargo, Lilo se cuela a bordo y libera a Stitch, y ambos expulsan a Jumba de la nave. La nave se estrella en el océano, atrapando a Lilo y Stitch bajo el agua. Stitch la rescata, pero como no puede nadar hasta la superficie, la libera para que salga y se ahoga. Nani y David rescatan a Lilo, pero ella se niega a dejar a Stitch. David lleva a Lilo a la orilla mientras Nani nada de regreso para rescatar a Stitch del fondo del océano. Llegan a la orilla, pero Stitch permanece inconsciente. Después de que Bubbles encuentra a Plickly y se reúnen con el grupo, David revive a Stitch, reactivándole los pulmones. Poco después, la gran consejera llega y arresta de nuevo a Jumba. Tras ver el cambio de opinión de Stitch, decide dejar que Stitch se exilie en la Tierra con su nueva Ohana. La gran consejera promete mantenerse en contacto, con Plickly viviendo con los Pelekais para cuidar de Stitch. Mientras Pelekais, Stitch y compañía regresan a casa, Kekoa le dice a Nani que puede transferir la tutela de Lilo a David y Tutu, permitiéndole quedarse en casa.
la Ohana repara la casa y vive feliz. En una escena a mitad de los créditos, Nani, quien ahora asiste a la Universidad de California en San Diego para estudiar biología marina con la bendición de Lilo, usa el cañón de portales de Jumba para visitar a Lilo y Stitch en Kauai. Elenco: Maya Kealoha como Lilo Pelekai, una niña hawaiana huérfana de 6 años que ama el hula hula, el surf y la vida silvestre, con una afinidad especial por todo lo asqueroso. Es muy imaginativa, pero rebelde e impulsiva, lo que la mete en problemas a menudo y la excluye de sus compañeros de clase, quienes la consideran una bicho raro. Chris Sanders como la voz de Stitch, un experimento genético alienígena ilegal, parecido a un koala azul, conocido como Experimento 626, que es adoptado por Lilo como perro. Se le describe como rebelde, impulsivo y extrañamente fuerte. Es una bola de demolición peluda, fea y adorable, aparentemente empeñado en destruir todo a su paso. Sanders, quien escribió y dirigió la película animada original, junto a Dean DeBlois, creó el personaje y el papel original. Sydney Elizabeth Agudong como Nani Pelekai, la hermana mayor de Lilo y su tutora legal. Se la describe como inteligente, sobresaliente, atlética, con un talento excepcional y una estudiante sobresaliente que ha estado sintiendo la creciente presión de tener que cuidar de Lilo, lo que ha generado problemas con ella y con la trabajadora social de Lilo, y los servicios de protección infantil han amenazado con separar a las hermanas Pelekai y enviar a Lilo a un hogar de acogida. Zach Galifianakis como la voz del doctor, Jumba Yokiba, el científico loco que creó a Stitch. En esta película, su malicia es mayor que la de su homólogo animado tradicional. Galifianakis también interpreta físicamente a Marcus, el disfraz humano de Jumba, basado en un empleado del hotel con ese nombre. Billy Magnussen como la voz del agente Wendell Pleakley, un agente designado de la Federación Galáctica Unida y su experto en la Tierra, enviado para evitar que Jumba dañe a cualquier humano mientras caza a Stitch. Magnussen también interpreta el disfraz humano de Pleakley. Courtney B. Vance como Cobra Bubbles, un agente de la CIA enviado para capturar a Stitch. Si bien no es el trabajador social de los Pelekais en esta película, se hace pasar por director social después de enterarse de que Stitch estaba con los Pelekais. Amy Hill como Tutu, una nativa hawaiana de unos 70 años, vecina de los Pelekais desde hace mucho tiempo y abuela de David Kawena. Se la describe como una mujer cálida e ingeniosa que habla con acento pidgin local. Es la voz original de esta película. Hill prestó su voz a la señora Hasagawa en la película original y en Lilo y Stitch, la serie. En la cultura hawaiana, la palabra tutu se usa comúnmente para referirse a los abuelos. Tía Carrere como la señora Kekoa, una trabajadora social que es una mujer práctica, amable y paciente, que sigue las reglas y que se comunica regularmente con Nani, pero que, sin embargo, es consciente de las luchas de Nani para cumplir con sus deberes. Carrere anteriormente prestó su voz a Nani en los medios animados de Lilo y Stitch. Kaipo Dudoit como David Kawena, un artista de fuego y salvavidas que es un amigo leal y vecino de Lilo y Nani. Realiza la danza del cuchillo de fuego en el luau donde él y Nani trabajan. Kajiao Machado fue elegido originalmente para el papel, pero fue reemplazado poco después debido a su uso previo de un insulto racial. Hannah Waddingham, como la voz de la gran consejera, la líder alienígena gris de la Federación Galáctica Unida y su consejo que ordena a Jumba y Pleakley capturar a Stitch después de su escape. Taquillas. Al 5 de agosto de 2025, Lilo y Stitch había recaudado $421.4 millones en Estados Unidos y Canadá, y $603.8 millones en otros territorios, para un total mundial de $1.025 millones. Este año, Disney quizás se excedió al convertir su mayor película de animación en una monstruosidad casi de acción real, con abundantes efectos especiales generados por computadora. No se trata del ya infame fracaso de taquilla Blancanieves. La animación de esa película es un logro monumental en el medio, pero en definitiva es una versión famosa de un cuento de hadas atemporal que parece susceptible de reinterpretación. Lilo y Stitch, sin embargo,
Es una pieza excepcional de animación de Disney, una que surgió durante una época tumultuosa para el estudio de animación y se convirtió en un éxito rotundo en 2002. La película ha perdurado porque es un triunfo de la mezcla de técnicas, animación ultra expresiva antigua hecha a mano y fondos de acuarela, toques de animación por computadora de última generación para ayudar con algunas de sus escenas con más carga de ciencia ficción, y una historia sobre un extraterrestre varado que se hace amigo de una niña inadaptada que cruza a E.T. con la anarquía de los Looney Tunes. La historia sigue presente en la nueva versión de Lilo y Stitch, casi con actores reales. Casi siempre se mantiene en las series de remakes de Disney, sobre todo en sus clásicos más modernos. Se puede decir lo que se quiera de la reciente Blancanieves, pero no es una recreación servil. Además, se conservan muchos diálogos, y la película logra trasladar a Stitch a un entorno 3D de acción real, sin perder el tiempo con un diseño de dibujos animados casi perfecto. La criatura azul y peluda, con su boca de Muppet con dientes y sus orejas de conejo alienígena intactas, sigue viva. Los niños la adorarán, como siempre. La película que lo rodea, sin embargo, es espantosa. No es solo que Lilo, Maya Kealoha, una niña hawaiana de 6 años que vive con su hermana mayor Nani, Sydney Elizabeth Agudong, pierda la meticulosa y colaborativa interpretación de los animadores y su voz en off original, en favor de las muecas infantiles y los chistes cursis. Eso no es culpa de la pequeña Kealoha, por supuesto, y posiblemente sea inevitable al hacer una versión de acción real. Pero mucho peor, el director Dean Fleischer Camp, Marcel the Shell with Shoes On, no ofrece ni a los pobres humanos ni a los personajes de efectos especiales ningún tipo de apoyo técnico visible en su imposible tarea. Eso se hace evidente de inmediato, en una secuencia inicial que sirve de modelo de cómo perder el ritmo de una película, incluso siguiendo su plan casi al pie de la letra. La escena donde el científico loco alienígena Jumba Zag Galifianakis es llevado ante un consejo galáctico para responder por la creación del experimento 626, posteriormente llamado Stitch, cuya voz aún corresponde al co-creador del personaje, Chris Sanders, falla en cada segundo, acelerando la exposición necesaria y la posterior huida de Stitch en una maraña de cortes apenas coherentes e imágenes rígidas de los extravagantes diseños de la película anterior. Nada de esto encaja realmente, a menos que ya hayas visto la serie animada. La estrategia, aparentemente desesperada, de Camp no varía, incluso cuando la historia se ralentiza para examinar las agitadas vidas de Lilo y Nani, hermanas huérfanas amenazadas de ser separadas de los servicios sociales, a menos que la joven Nani consiga y conserve un trabajo mejor remunerado. La llegada de Stitch, a quien Lilo confunde con un perro y adopta, desata el caos en sus vidas, aunque en general es menos estragos que los que esta película aporta a su material original. Disney ha permitido, quizás incluso alentado, a sus cineastas a tomar una obra conocida por su belleza y humor idiosincrásicos y convertirla en un desastre de cobertura, donde se priorizan las tomas de reacción superficiales sobre la belleza escénica de Hawái o cómo sus residentes podrían moverse por este mundo. Cuando Jumba y su compañero extraterrestre, Plickly, Billy Magnussen, más friki, toman forma humana para perseguir a Stitch en la Tierra y también para ahorrarse aún más efectos visuales que ya parecían de mala calidad, la película ni siquiera se molesta en encuadrar con claridad sus divertidos paseos. Incluso más que en algunos desastres de pantalla verde, los actores parecen estar actuando en el vacío. A medida que Stitch crece en su familia destrozada, la película logra algunos momentos conmovedores y divertidos. Pero, ¿merece el mérito de recrearlos todos de la película anterior, casi siempre empeorándolos un poco en el proceso? Con una duración de más de 20 minutos, como suele ocurrir en estas situaciones, debería haber al menos espacio para una buena ronda de nuevas travesuras de Stitch. Sin embargo, los fragmentos de material nuevo apenas parecen comprender la personalidad inicialmente malévola de Stitch, redefiniéndolo como el fiestero inexperto que finge ser. Ideas nuevas ocasionales, como una pistola de rayos que abre portales de atajo, se desperdician con la rudeza de la primera idea, la mejor idea. En resumen, casi no hay una sola sonrisa en Lilo y Stitch 25,
que no se genere gracias al valor robado del guión anterior, y casi ningún momento conmovedor que no sea más admirablemente crudo en la versión para todos los públicos. Esa película original les dio a Lilo y a Nani una verdadera ira y dolor bajo su conflicto, con Stitch como un yo desenfrenado, incapaz de conquistar el mundo. El remake de Camp busca gestionar ese dolor con mayor precisión y darle a Nani, en particular, un final más correcto y completamente aburrido. La película de 2002 puede compararse cómodamente con cuentos infantiles superficialmente similares, pero con un tono distinto, como E.T., El gigante de hierro y Mi vecino Totoro. Ahora, sin embargo, Lilo y Stitch se destaca entre esa multitud de clásicos modernos como la única cuyos guardianes no se molestaron en protegerla de una imitación barata de marca. Lilo y Stitch, Disney, es el último fruto de un proyecto a largo plazo de la Casa del Ratón para adaptar algunas de sus películas animadas más populares del pasado a películas de acción real. El resultado, en este caso, es una actualización moralmente sólida, aunque estridente, de un estreno de 2002 muy bien recibido y en algunos sectores apreciado. Las primeras escenas transcurren en el lejano planeta Turo, donde el científico loco Dr. Jumba Yukiba, Zach Galifianakis, ha creado el experimento 626, voz de Chris Sanders, el futuro Stitch. A pesar de su diminuta estatura y su aspecto tierno, aunque bobo, Stitch resulta tener una enorme capacidad para sembrar el caos y la destrucción. En consecuencia, está destinado a ser eliminado por ser un proyecto fallido. Tras secuestrar una nave espacial, Stitch logra escapar, pero se estrella en Hawái. Lo persiguen hasta la Tierra el Doctor, Yukiba y el agente Plickly, Billy Magnussen, un autoproclamado experto en humanos, ambos encargados de recapturar al fugitivo. De forma un tanto fortuita, Stitch termina en el refugio de animales donde Lilo Pelekai, Maya Kealoha, una huérfana solitaria, disfruta visitando a los internos enjaulados y dándoles dulces. Adopta a Stitch como mascota y su creciente vínculo transforma su vida. Sin embargo, las travesuras del recién llegado solo agravan los problemas de Nani, Sydney Elizabeth Agudong, la hermana mayor y tutora de Lilo, quien se encuentra atribulada. Con guión de Chris Kekaniokalani Bright y Mike Van Weis, la comedia del director Dean Fleischer Camp, al igual que su predecesora, dirigida por Sanders, enfatiza el Ohana, un código indígena de preocupación y cuidado mutuo. Aprendemos que el Ohana se aplica no solo a los parientes consanguíneos, sino a los miembros de la comunidad en general. Celebrar este tipo de comportamiento solidario está sin duda en consonancia con los valores evangélicos. Sin embargo, invocar a Ohana también encaja con el mensaje arraigado en Hollywood de que quienes están insatisfechos con las familias en las que nacieron pueden crear clanes sustitutos de la nada. En la medida en que este concepto subvierte el plan general de Dios para padres e hijos, con razón, los espectadores cristianos lo percibirán como potencialmente pernicioso. Por otro lado, claro está, quienes se encuentran en familias profundamente disfuncionales o abusivas podrían no tener otra alternativa que buscar relaciones sanas en otros lugares. En cuanto a la moral individual, el guión distingue entre las personas malas y quienes simplemente hacen cosas malas de vez en cuando. Correctamente interpretado, este tema puede ser útil para que los niños comprendan que todos cometemos errores y que como resultado del pecado original, todos debemos luchar para resistir el vicio y cultivar la virtud. En la misma línea, la película transmite la idea de que las familias no necesitan ser perfectas para ser buenas. Este punto podría servir de base para una discusión sobre las inevitables tensiones que surgen incluso en los hogares más cariñosos, sobre la fragilidad humana y la consiguiente necesidad de paciencia con los demás, así como sobre el valor del perdón. Si bien Lilo and Stitch se asienta sobre una base ética bastante sólida, algunos de sus detalles estéticos son más inestables. A los jóvenes que se entretienen fácilmente les puede resultar divertido el don de Stitch para causar estragos, así como las torpezas del Dr. Yukiba y el agente Plickly. A los cinéfilos más exigentes, no tanto. Lilo, además, suele expresar todas sus emociones desde el deleite hasta la ira y la alarma, con un chillido.
Esto resulta tan agotador que los adultos que llegan al cine, ya sea por la nostalgia de la película original o como acompañantes de miembros del público objetivo, pueden desear una aspirina. La película contiene violencia caricaturesca, personajes en peligro, así como un humor fugaz y escatológico y grosero. La clasificación de OSV News es A2 para adultos y adolescentes. La clasificación de la Asociación Cinematográfica MPA es PG. Se recomienda la supervisión de los padres. Parte del material puede ser inapropiado para niños. La película animada de Disney de 2002 sobre una niña hawaiana que se hace amiga de un extraterrestre con aspecto de koala azul fue escrita y dirigida por Chris Sanders y Dean DeBlois, quienes posteriormente crearían otra conmovedora película animada sobre un humano y una criatura fantástica, Cómo entrenar a tu dragón. Ambas tienen adaptaciones de acción real este año, y Lilo y Stitch, 2025, si bien no justifica otra expansión de propiedad intelectual, mantiene las actuaciones sinceras y cautivadoras, los hermosos escenarios, la comedia caótica, las emocionantes escenas de surf y los conmovedores ejemplos de Ohana, que significa familia, incluyendo la familia encontrada. Los fans más fieles de la película original también apreciarán las apariciones de miembros del elenco, como Tia Carrere, la Nani original, hermana mayor de Lilo, Jason Scott Lee, el David original, amigo de Nani, y Amy Hill, excelente como la amable vecina Tutu, tras su papel en la película original como la despistada dueña de una tienda. Sanders también regresa, prestando su voz una vez más al revoltoso extraterrestre al que Lilo llama Stitch. Y al igual que la versión de 2002, esta cuenta con una banda sonora con clásicos de Elvis Presley. En un planeta muy, muy lejano, un científico de múltiples ojos llamado Jumba, Zach Galifianakis, ha creado una criatura a la que llama 626, diseñada para destruir. La líder del planeta, Hannah Waddingham, que conserva el acento melodioso de Zoe Caldwell, la Zoe original, ordena que el peligroso mutante sea destruido. Cuando escapa, rumbo a la Tierra, envía a Jumba y al experto terrestre de su planeta, el escuálido y tuerto Plickly, el dulcemente serio Billy, Magnussen, para recuperarlo. Una vez en la Tierra, se disfrazan convenientemente de humanos que se parecen a Galifianakis y Magnussen. Para entonces, 626 ya había sido capturado por los perreros y se había escapado de su jaula en la perrera. Ve un cartel que promueve la adopción y se parece un poco más a un perro al absorber su segundo par de brazos, las púas de su columna vertebral y sus antenas. Lilo, Maya Kealoha, de 6 años, está de luto por la pérdida de sus padres. Es acosada por las chicas de su clase de hula y por alguna razón nunca encaja del todo. En la perrera, se enamora instantáneamente de 626 cuando éste copia al perro del póster y la abraza. Lo lleva a casa y lo llama Stitch. Esta película, sabiamente, le dedica más atención a Nani que la versión de 2002. Sydney Elizabeth Agudong la interpreta con brío y calidez. Nani es más que una cuidadora preocupada pero dedicada. Tiene sus propios sueños y conflictos. Una grata incorporación es la de Hills Tutu, la generosa abuela de David, Kaipo Dudoit, el amigo de Nani, quien hace girar palos de fuego y posible interés romántico. Courtney B. Vance interpreta a Cobra Bubbles, una agente federal investigadora de extraterrestres con un pendiente de oro. El público ha especulado desde 2002 sobre si Lilo se encuentra en el espectro autista, ya que parece tener dificultades para reconocer las señales sociales y algunas creencias posiblemente obsesivas y extrañas, como un pez que controla el clima. Sea o no así, un elemento clave de ambas películas es cómo cuidar a alguien. Ayuda a Lilo a sentir menos profundamente la pérdida de sus padres y a comprender mejor la responsabilidad que su hermana adolescente enfrenta al intentar demostrarle a una trabajadora social, Carrere, que puede cuidar de Lilo. Stitch también pasa de ser un motor de caos que se identifica con un monstruo de película a alguien que desea amar y ser amado, ser parte de Ohana. Los niños que son nuevos en la historia disfrutarán de un humor grosero, travesuras y el tema tranquilizador de que familias de todo tipo, incluyendo las que elijamos,
pueden dedicarse a la idea de Ohana. El director Dean Fleischer Camp aporta un toque ligero de la tierna sensibilidad de su Marcel the Shell with Shoes On. Es cuidadoso al preservar los detalles más queridos del original, pero haciéndolo más inclusivo. Mi primera opción sería una nueva historia con personajes que no hayamos visto antes. Mi segunda opción sería reimaginar bien una obra anterior. Demasiado se pierde en esa última parte. Pero mi tercera opción sería una película agradable y dulce que rinda homenaje a los fanáticos del original con algunas expansiones reflexivas, y eso es justo lo que es.